¿Qué tal, amigos de Contracara? Bienvenidos. Ahora tenemos una entrevista muy especial. ¿Cómo estás, Francesco? Hola Manuel, muy bien. ¿Cómo estás tú? Preparados para hablar con el autor de este libro, Biografía Política, Vargas Llosa, su otra gran pasión, de Pedro Cateriano. Él ha podido plasmar el ámbito de las ideas políticas de nuestro principal escritor, y Nobel además, pero también desde un punto de vista personal, que es muy válido y es muy interesante porque él ha podido aproximarse a un universo que pocos han podido hacer y que nos muestra y nos da pues una aproximación a un espacio muy rico también en su vida, aparte de lo literario, ¿no? Por supuesto, porque se trata de toda la trayectoria política de Mario Vargas Llosa. Desde el comienzo, sus tensiones políticas, los intereses políticos, los intereses sociales, tema de las injusticias sociales, cómo poder comprometerse como intelectual en la mejora de la sociedad. Y en este libro se puede apreciar, por ejemplo, la trayectoria política, los ideales que movieron a Mario Vargas Llosa en la arena política. Así es. Bueno, ahora damos la bienvenida a Pedro Cateriano. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Una de las primeras preguntas que rondaron por nuestras cabezas cuando planeamos la entrevista era cómo los eventos también de la vida de alguien precisos pueden determinar un destino. Y me estoy refiriendo básicamente a la relación que Mario Vargas Llosa tuvo con su padre, que no solamente determinó su vocación literaria, sino que también determinó su posición frente a la vida, especialmente con el tema del autoritarismo. Exactamente. Y creo que ese es un punto central, porque el padre de Mario Vargas Llosa adoptaba ciertas decisiones creyendo que lo iba a alejar de lo que él consideraba una mala influencia. De hecho, la matrícula en el Guión Soprado era porque quería ponerlo en orden, pero resultó una experiencia que lo aproximó a lo que se ha llamado el microcosmos de todo el Perú, con sus injusticias, ¿no? Pero a su vez empieza ahí a aprovechar el tiempo para leer las anécdotas que les escribía, las cartas a las enamoradas. En ese tiempo no había celular, no había nada de lo que existe hoy día tecnológicamente, y él hacía eso. Luego, cuando lo pone a trabajar en el diario La Crónica a los 15 años de edad, pensando también que de esa manera lo iba a, a tener una supervisión, y resultó que fue todo lo contrario, ¿no? Y de hecho, el impacto que tiene él cuando se entera que su papá estaba vivo y no muerto como se le había dicho desde que nació, ¿no? Fue algo tremendo, ¿no? Claro, pero además hay algo adicional allí, en esta parte de la paternidad o la figura del padre. Es el Leoncio Prado, que es la represión simbólica de ese autoritarismo que él vivió previamente en casa. Y también de la disciplina. Claro, la disciplina y las medidas coactivas, Pero represivas. también hay unas discrepancias con el padre que tienen que ver con la familia Llosa. Por ejemplo, cuando el general Odría le da el golpe de Estado a Bustamante Rivero, afectó eso mucho a la familia Llosa. El único que festejó el golpe fue el padre de Mario, ¿no? Entonces, todas estas construcciones, todas estas decisiones fueron apartándolo del padre y formándose un criterio del abuso, del autoritarismo en él, ¿no? Y también, entonces, la figura de Odría durante la dictadura ha sido fundamental para gatillar en él un interés hacia la tensión política, ¿verdad? Las injusticias, y no solo el respeto a los hechos de las personas. Entonces, ya había una cierta tensión. Claro, porque además no fue una dictadura corta, no fue algo efímero. El llamado Chenio se da precisamente en todo el proceso en el cual de adolescente a joven hasta universitario, en donde debido a la reacción
ante el autoritarismo también de la dictadura, él considera que su deber, su compromiso, porque ya en ese momento tenía la influencia de Sartre, en el sentido que un escritor, un intelectual, debía estar comprometido con la realidad social y política de su país. Él se inscribe en el Partido Comunista y forma parte de la célula clandestina Cahuide, ¿no? Cahuide, sí. Y un dato interesante también es cómo él escoge como universidad San Marcos y no la católica propio porque inicialmente sus ideales se acercan a un socialismo, Exactamente. tensiones socialistas. Claro, a un socialismo en libertad, que era precisamente el modo de pensar de Sartre. La primera etapa, La Sí, la primera primera etapa, etapa. exactamente. Sartre. Exactamente, pero, y después viene el proceso de desilusión de Sartre, también del propio Mario, debido a las incongruencias que empieza a apreciar en Sartre, ¿no? Pero acá es importante porque ese paso por la célula Cahuide lo asfixia ideológica e intelectualmente, ¿no? El jefe de la célula, Héctor Béjar, que luego años después sería canciller de Pedro Castillo, era prácticamente un adoctrinamiento, un lavado cerebral, una imposición que iba contra lo que él mismo creía, de que el escritor debería tener libertad de pensamiento, de creación, ¿no? Y poco a poco eso lo termina alejando hasta que renuncia a esta célula comunista. Claro, él se siente agredido por la naturaleza dogmática, ¿no? Donde no hay posibilidad de pensar. La imposibilidad de un debate. Exacto. Que No es un pensamiento único vertical, adoctrinamiento de totalitario, ¿no? que él no podía aceptar. Y en ese contexto se demuestra la incongruencia de la doctrina marxista-leninista imperante dentro de la célula de lo que él consideraba un socialismo en libertad, ¿no? Ahora es curioso cómo, cierto grupo de personas que querían la justicia social validaban un régimen como la Unión Soviética donde habían atrocidades y violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, Solo la Revolución Cubana. después de la Revolución Cubana, ¿no? O sea, la Unión Soviética tiene acciones sumamente crueles con su propia gente, ¿no? Tanto así que conversamos fuera de cámara que Khrushchev, cuando asume el mando de la Unión Soviética, él informa y muestra todos los horrores que había cometido Stalin. Y justamente valiéndome de esto, quería conectar cómo él progresivamente se va distanciando. Porque la primera de Praga me parece que es el primer gran evento que suscita en él ya un alejamiento y una decepción. Claro, ha sido un proceso gradual que lo lleva a cambiar de modo de opinión. Y también algo que no se suele destacar, su sagacidad como observador de la realidad política y social, que es algo que siempre, o en la mayor parte de los casos, ha acertado Vargas Llosa, ¿no? Por ejemplo, cuando Fidel Castro dispone las detenciones en las llamadas UMAP o estos campos de concentración de los homosexuales, eso también le causa una impresión. La invasión soviética a Checoslovaquia, en donde también él consideraba que Dubček era un líder que estaba plasmando el socialismo en libertad en su manera, a su manera, ¿no? Y bueno, ya el punto de quiebre definitivo posteriormente, el caso Padilla, ¿no? Pero en el interregno, cuando hay la invasión a la Unión Soviética, ya Vargas Llosa... La invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia. Checoslovaquia, exactamente. Y se acaba la primavera. Exactamente. Ya él tenía una presencia mediática y era considerado como el escritor, digamos, más notorio de América Latina. Y en un contexto en el cual ya se estaba construyendo el culto a la personalidad de Fidel Castro, él se atreve a discrepar públicamente. Luego vendría, ya con el premio Rómulo Gallegos, ¿no es cierto?, también una oportunidad de públicamente expresar su punto de vista político-ideológico sobre lo que era la lucha contra la injusticia social y el socialismo y libertad, ¿no? Pero también
no deja de impresionarlo, por ejemplo, ese viaje que hizo a la Unión Soviética, ¿no? En donde ese modo totalitario tampoco era congruente con su modo de pensar. Entonces, todos estos hechos sumados a anécdotas que parecen imperceptibles, pero que son realmente impactantes en Vargas Llosa, cuando recibe el premio Rómulo Gallegos y se le sugiere que él públicamente diga que lo está donando a la revolución cubana, y bueno, la revolución luego le devolvía. Pero debajo de la mesa, ¿no? Claro, pues debajo de la mesa, es decir, Claro. Inaceptable. Sí, absolutamente. Entonces, todos estos hechos fueron abriéndole los ojos y de alguna manera fueron determinantes en él, ¿no? No fue un tema fanático ni de conveniencia política, así como no lo fue su salida del comunismo y su breve paso por el social cristianismo. Vargas Llosa no pasó de comunista a social cristiano por una conversión, por una adhesión a la doctrina cristiana, sino porque él quería que José Luis Bustamante Rivero, que era una figura a la cual respetaba, fuera el candidato presidencial de la democracia cristiana. Pero cuando ello no ocurrió, renunció desde Europa. Era un tema de contexto, básicamente, ¿no? Exactamente. Exactamente. Es interesante también porque en esta fase en la que él se distancia, bueno, el caso Padilla ya es determinante. Hay otro asunto que también a él lo impacta, pero que lo asume y lo hizo durante toda su vida, es que ya no le interesaba de pronto las consecuencias, porque toda decisión, y sobre todo en el contexto en el que se encontraba, iba a tener cosas fuertes. En relación a sus pares, sus colegas escritores, García Márquez retiró y le pusieron la firma, pero él pidió que le retiraran la firma. Pulido Mendoza, exacto. muy cercano a él, puso la firma, sí. Y él pidió que la retiren, porque posiblemente no quería problemas con Cuba, ni con toda la intelectualidad que estaba muy afinada o está muy cercana a la izquierda. Claro, hay que entender también el contexto cultural de la época. Bueno, y de la influencia de la Unión Soviética, no solo en toda la Europa oriental que tenía sometida, sino también en el establishment intelectual y cultural. Es decir, periódicos, medios televisivos. No existía la rapidez de la información de hoy, pero sí una presencia muy Sí. importante. Y es ahí precisamente cuando rompe con el socialismo que él tiene esa capacidad para rectificarse, que creo que es algo que no es comprensible en otros escritores. Pongo un ejemplo, ¿no? 4 genios literarios: Vargas Llosa, Octavio Paz, Neruda y Gabriel García Márquez. ¿Por qué Octavio Paz y Mario Vargas Llosa tuvieron la capacidad y la honestidad intelectual de apreciar estas violaciones a los derechos humanos del sistema marxista, leninista y comunista, y García Márquez y Pablo Neruda no, cuando ya era de conocimiento público los millones de muertos, las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y esta comparación precisamente la hago para explicar un tema, o para intentar explicar un tema que es importante en el intelectual, ¿no? La honestidad. Y ahí hay un detalle, quizás falta el Cortázar. Sí. Porque Cortázar hace el proceso a la inversa que Vargas Llosa, ¿no? Sí. Y también hay un distanciamiento ideológico, ¿no? Bueno, él de alguna manera en los inicios de la Revolución Cubana no tenía ninguna simpatía. En general el tema político no era de interés, pero quien lo persuade, quien lo entusiasma a participar, a ser un activista, finalmente es Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces, pero después ocurre algo que viene una separación. Ahora, hablando del tema de separaciones, Vargas Llosa puede separar a la persona desde el punto de vista político, pero su obra no recibe el mismo análisis. Es decir, él siempre ha seguido, por ejemplo, en el caso de Neruda, admirando desde adolescente la poesía de Neruda. Igual en el caso de la magnitud de la obra de Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, esos son detalles, pero que de alguna manera explican su honestidad
intelectual, ¿no? Sí, una serie de excepciones Sí, que se han dado. permíteme, hay otro detalle que no quisiera que se pasara. Octavio Paz. Claro, usted lo coloca a Octavio con Vargas Llosa como los dos escritores que se modificaron, ¿no? Frente a ideas que ya consideraban que no validaron la vida realmente, ¿no? Sino más bien habían casos flagrantes de violación de derechos humanos. Pero hay un tema entre entre Octavio Paz y Mario Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa le habla de la dictadura perfecta. Hay una famosa entrevista con Goytisolo, Sabater y otros escritores, Sí. donde Por televisión. es muy desdeñoso con Vargas Llosa, cuando le propone justamente este tema. Bueno, hay dos momentos, ¿no? El primero, cuando viene el rompimiento con la Revolución Cubana, que inclusive en el libro dejo constancia de una carta que le manda Octavio Paz a Vargas Llosa y le dice que solos estamos, que solos nos hemos quedado, ¿no? Como diciéndole, ahora sí estamos en minoría y los intelectuales y escritores más famosos están con la revolución. Pero luego ocurre este hecho que menciona cuando Vargas Llosa es invitado a México y en pleno diálogo México mejor dicho, Vargas Llosa refiriéndose al totalitarismo del PRI, del partido dominante en ese momento, dijo esta frase que quedará para siempre, ¿no? México es la dictadura perfecta. Y en ese contexto es evidente, porque esto fue filmado. La transformación de la cara de Octavio Paz fue algo notorio e inocultable. Y es algo que se comenta hasta ahora. Pero eso no trajo como consecuencia el rompimiento entre Paz y Vargas Llosa. Es más, luego va a tener con Paz una relación muy cercana. Es decir, si hay algunas cosas que uno saca como conclusión luego de revisar el archivo de correspondencia de Vargas Llosa en la Universidad de Princeton, es que tanto Paz como García Márquez no solo fueron amigos que estimaron a Vargas Llosa, sino que lo admiraron. Igualmente, en otro contexto, ¿no? Que es el caso de la relación de Vargas Llosa con José María Arguedas, ¿no? Pero retornando a Paz, la amistad no se rompe. Y luego, inclusive, cuando Mario anuncia su candidatura a la presidencia de la República, Octavio Paz le recomienda que no postule a la presidencia. Pero después lo apoya. Exactamente. Y ya cuando en la recta final de la campaña presidencial de Mario Vargas Llosa se organiza acá en Lima un evento con intelectuales sobre la libertad, Octavio Paz envía un video, ¿no es cierto?, apoyando la candidatura presidencial de Mario. Inclusive, cuando un periodista le pregunta a García Márquez sobre la candidatura presidencial de Mario, él dice, por el bien del Perú que le vaya bien, ¿no? O sea, pero naturalmente con García Márquez sí hubo un rompimiento, ¿no? Sí, notorio, efectivamente. Entonces, esta serie de decepciones hacia el socialismo real, porque Mario Vargas Llosa viajó varias veces a Cuba, Sí. estuvo en la Unión Soviética, entonces tuvo la oportunidad de ver directamente cómo se trataba de regímenes que eran hipócritas con respecto a la propia ideología. Todas estas decepciones yo creo que se van a sumar con otra gran decepción, que es la postura de Sartre. Porque Sartre va cambiando completamente su postura. Inicialmente tomaba en cuenta la figura del intelectual que tenía que comprometerse para favorecer el cambio de la sociedad, pero después Sartre dice que hay que poner al costado la literatura, eventualmente meterse de frente solo en lo sociopolítico, proselitista, ¿no? Proselitista, y recuperar la literatura en un segundo un tiempo cuando fuera posible. Eso a Mario Vargas Llosa no le va a encantar de ninguna manera. Y además, después de la etapa parisina, que ha sido muy formativa desde el punto de vista literario y también político, yo diría, porque tiene la oportunidad de abrirse también a autores de América Latina, colegas. Después está la etapa en Londres. Y ahí vive una realidad distinta, sobre todo con Margaret Thatcher. Ahí empieza una transformación que ya se estaba gestando poco a poco, la desilusión de un cierto tipo
de idea socialista que en la práctica, en el socialismo real, no se encontraba, yo encuentro después con un cierto tipo de liberalismo. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, creo que es importante mencionar brevemente lo de París, porque ese desencanto, de lo que podríamos calificar en ese momento a Sartre como su pensamiento guía, Sí. Influye en la lectura de otros escritores. No hay que olvidar dos contextos que realmente son importantes. La primera etapa de Mario, dictadura de Odría. Y la segunda etapa, dictadura en España. Y claro, ¿qué ocurre en París? También empieza a leer a Raymond Aron, Albert Camus, cuyas ideas eran opuestas a las de Sartre, y poco a poco esa capacidad de raciocinio, de un autoexamen intelectual, también le va abriendo los ojos. Y también una gran apertura porque él criticó también a De Gaulle. Claro, La postura autoritaria, pero gozaba de mucha más libertad. Exactamente, esa libertad le permitió leer a otros. Pero en ese momento todavía Mario era cercano es decir, llega a alojar, por ejemplo, en París a la madre de Che Guevara. Che Guevara, Celia de protesta por la detención de Hugo Blanco, es decir, todavía ahí tenía unas posturas radicales, ¿no? Defensa de la libertad. Exactamente. Pero luego también esa influencia de Camus y sobre todo de Aron lo van acercando ya poco a poco al pensamiento liberal. Y su estada en Londres va a ser determinante para abrir los ojos, ¿no? Ciertamente influye en otros aspectos como lo han sido sus conexiones, ¿no? Es decir, Vargas Llosa desde que Vargas Llosa a los 30 y tantos años, 33 años, escribe Conversación en la Catedral. Es decir, era también observado como un fenómeno literario, como un escritor cuya fama y cuya presencia mediática creció exponencialmente hasta convertirse en uno de los intelectuales latinoamericanos con mayor presencia a nivel de la prensa internacional, ¿no? Entonces, todo eso va construyendo también poco a poco la importancia de la palabra de Vargas Llosa. Esa figura de prestigio que él se va construyendo no solo como escritor, sino como intelectual y como alguien que está muy interesado en la política, hace también que lo convoque Fernando Belaúnde Terry en el año 83, cuando ocurre la matanza de Churajay. Se puede decir que es el primer servicio que Mario Vargas Llosa hace con el país, presidir una comisión investigadora para tratar de aproximarse a lo que ocurrió. Y al final es un asunto que no quedó muy claro en el sentido de quiénes realmente fueron los que asesinaron a los periodistas. Pero la pregunta pasa por lo siguiente. Él tuvo en San Marcos una aproximación a lo que es este país. Un país mestizo, un país con precariedades. Prado, en realidad, ¿no? Claro, de Leoncio Prado. Pero cuando llega al tema del Churajay, se encuentra con ese Perú profundo, que a veces no es muy advertido y que de pronto nos puede generar a quienes vivimos en la capital cierto tipo, digamos, a ver, ¿cómo podríamos explicarlo? De dudas, de no claridad. Pero, a ver, ¿cuál es la razón que lo motiva? Motiva. Vargas Llosa hace un examen de situación. Sostiene que después de los largos años de las dictaduras de Velasco y Morales Bermúdez, un hecho como este iba a afectar gravemente al débil sistema democrático recién restablecido en el Perú. Y esa es una de las grandes motivaciones que lo llevan a aceptar presidir esta comisión investigadora, ¿no? Y es a raíz de esos trabajos en donde empieza a tener discrepancias con el establishment de la izquierda, no solo nacional, sino internacional, ¿no? Y Vargas Llosa observa una realidad exacta de el Ande en su complejidad, pero no es que él no tenía ninguna
visión o concepción Del mundo andino. del mundo andino, porque precisamente años antes su cercanía con Arguedas fue precisamente inspiradora no solo en la concepción literaria, sino también social y sociológica, ¿no? Tan es así que años después era tal el respeto a la figura de Arguedas que escribe un ensayo, La utopía arcaica, en donde él plasma sus puntos de vista y es ahí donde la izquierda lo ataca. Pero, repito, no solo fue contra él la izquierda nacional, sino la internacional. Hay que ver el contexto. En ese momento todavía no había caído el muro de Berlín. La Unión Soviética tenía un gran poder mediático, igualmente la dictadura de Fidel Castro, y a pesar de ello él asume ese compromiso cívico, diría yo, ¿no? Que después se transforma en algo más, es decir, poco a poco también unas tensiones que se van a dar a mediados de los 80 sobre la estatización del sector de las bancas, no del banco. Eso lleva poco a poco a Mario Vargas Llosa a pensar en postular a presidencia, ser un candidato. ¿Cómo evalúa esta? Bueno, eso es entrar al terreno de la especulación, ¿no? Previamente también Fernando Belaúnde le ofreció la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Claro. Y él tuvo un interés, no se concretó porque al final no aceptaron las condiciones de Mario Vargas Llosa, pero ya desde ese momento se aprecia el interés. Y un poco viendo al título del libro, su otra gran pasión, ¿no? La política, que finalmente llega a un punto máximo cuando durante el primer gobierno de Alan García, García impulsa este proyecto totalitario para asaltar la banca, instituciones financieras, compañías de seguros, que lo lleva a él, ¿no es cierto?, a primero pronunciarse públicamente a través de un artículo y luego de un manifiesto, ¿no? Es ahí, en ese contexto, que yo lo recuerdo en el libro, pero Vargas Llosa lo consigna certeramente en su magistral libro El pez en el agua, ¿no? Cuando Patricia le advierte, conociéndolo, le advierte: si tú subes a esa tribuna, vas a terminar nuevamente envuelto en la política. Y le dijo: acuérdate cómo te trataron después en el caso Ujurajay, ¿no? El tiempo nos va ganando, pero no queremos dejar de formularle dos preguntitas. Mira, ya su criterio de su análisis como político, ¿qué ocurrió en el 90? Porque Vargas Llosa tenía todos los pergaminos para poder imponerse a un candidato que en principio era desconocido. Recordemos que Fujimori realmente aparece en pantalla de manera muy clara en el verano del 90, ¿no? De marzo del 90. Y él pierde con esta persona, que después se va a convertir en presidente, y ya en todo lo que sabemos, además. ¿Qué ocurrió? ¿No se le dio bien, digamos, la realidad del país? ¿Hubo demasiado entusiasmo? ¿O es que fue una campaña muy larga? Porque en términos prácticos, prácticamente, o sea, fue una campaña que de 3 años. Bueno, en realidad el capítulo más grueso del libro es precisamente el de su campaña presidencial, ¿no? Incorpora algunos hechos que no se conocieron en ese momento durante la campaña, que luego, por ejemplo, fueron investigados por el Senado: el reglaje político, la interceptación telefónica ocurrida durante el primer gobierno de Alan García. Pero yo no quisiera explayarme para dejar algo de curiosidad en el libro. Pero también podemos mencionar que la contracampaña que hubo hacia el Fredemo fue un factor bastante determinante, ¿no? Sí, y el apoyo que también recibió en ese entonces Fujimori, de manera directa, claro, o indirecta, como uno quiera entender. Conocida como la Guerra Sucia, ¿no? Exactamente. Finalmente, otra pregunta que queremos hacer tiene que ver ya con el apoyo que dio Mario Vargas Llosa a Keiko Fujimori
en las elecciones de 2021 cuando el balotaje se iba a enfrentar con Castillo. Entonces, algunos han dicho, ¿cómo es posible que Mario Vargas Llosa respalde la hija de Alberto Fujimori en la campaña electoral cuando se va a considerar un poco lo que pasó anteriormente? En los años 90, Mario Vargas Llosa ha sido después un gran crítico, por supuesto, de Fujimori. ¿De qué se trata? De escoger el mal menor entre dos opciones, realpolitik. ¿Cómo evalúa esta decisión? Yo no la evalúo solo con esa elección. Yo creo que cuando Vargas Llosa pidió que votemos por Alan García tapándonos la nariz, ¿acaso ese pedido y ese apoyo a García Contra Humala. claro, Sí, 2006. En lo que él consideraba era una amenaza del chavismo, ¿no? No fue un momento fácil. Tampoco lo fue cuando pidió el voto por la hija de Fujimori frente a Pedro Castillo. a Pedro Castillo. Exactamente. De alguna manera, estos dos hechos demuestran que toda esta campaña que mediáticamente se impulsó desde la dictadura de Fujimori y Montesinos era falsa, porque lo presentaron como odiador, ¿no? Como el gran odiador resentido. Un odiador o resentido no toma esas dos decisiones. Pedir el voto por Alan García, que acaso fue, que no diría el adversario, acaso el enemigo político más feroz que tuvo, y luego por la hija del dictador. Eso muestra dos cosas: que él, su convicción de escritor comprometido, nunca la abandonó, pero no solo a nivel nacional, sino internacional. No hay que olvidar que Vargas Llosa, por ejemplo, viaja a Caracas en pleno apogeo de la dictadura de Hugo Chávez, y estando en Caracas el dictador lo reta a un debate. Vargas Llosa acepta el debate, Chávez no. y después Chávez se corre. ¿Por qué? ¿Por qué es importante analizar estas cosas en un contexto? Porque Vargas Llosa cree que el escritor no puede huir de la realidad social y política. Y en contextos dramáticos, como fue el caso de la candidatura de Castillo y la presidenta actual Boluarte, avalada por un partido marxista y leninista, que públicamente no solo presentó propuestas golpistas como cambiar la Constitución al margen de su procedimiento, sino que reiteradamente expresaron su apoyo a la dictadura cubana. Ciertamente era un momento de peligro para nuestro débil sistema democrático. Y él nuevamente, como escritor comprometido, no huye al problema, porque hay gente que ha dicho, ¿por qué no se abstuvo? ¿Por qué no guardó silencio? No, porque consideró que su deber cívico era pronunciarse. Y de hecho, eso ocurrió. Ahora, la verdad es que frente a ese escenario caótico en que medida que los dos candidatos en esa segunda vuelta eran controversiales, ¿no? No había respuesta correcta. Bueno, pero en todo caso, la señora Fujimori en esa campaña no presentó iniciativas golpistas como sí el candidato Castillo. Nuevamente volvemos a la tragedia del mal menor. Sí. Pero, reitero, frente a esas posturas, lo más fácil es quedarse callado. Lo más complicado, asumir el reto. Y uno hace política para intentar solucionar problemas. Y cuando los problemas están presentes en la complejidad de lo que es una campaña electoral, creo que voces como la de Mario Vargas Llosa han sido importantes en las últimas elecciones para orientar. Ahora, cuando aparecen presidentes corruptos, acusados, que han recibido sobornos, que han corrido a las embajadas, etcétera, ¿quiénes son los traidores? ¿Los votantes o los presidentes que violaron el orden legal y constitucional? Eso es lo que tenemos que también decir, ¿no? Que es un asunto que nos persigue, ¿no? Ya tenemos varios presos, tocar madera. varios presos que han pasado por la cárcel. Ya cerrando la entrevista, el próximo año son las nuevas elecciones. Sí, bueno, ya hay están más de 40, convocadas. hay más de 40 partidos inscritos para cerrar.
Sí. ¿Qué nos puede deparar desde su punto de vista político? ¿Esto va para Yo peor? no quiero responder porque me pueden acusar de hacer proselitismo político en la UPC, así que Ya. no respondo, pero solo hago referencia al último acto político simbólico de Mario Vargas Llosa, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, señor No, Cateriano, por esta encantado. entrevista. Muchas gracias. Con ustedes, amigos, será hasta el siguiente programa. ¿Sí? Así que nos vemos, Francesco. Hasta pronto entonces. Listo. Gracias. Chao. Muy bien.